Ocurrió el Día de Acción de Gracias, hace 2 años, y aunque durante mucho tiempo intenté convencerme de que solo había sido un mal recuerdo amplificado por el miedo, hoy sé que no fue así. Recuerdo perfectamente que era Acción de Gracias porque estaba enferma. Había contraído un virus respiratorio que estaba circulando por la ciudad. Para ese día ya no tenía fiebre ni era contagiosa, pero mi cuerpo seguía completamente agotado. Tenía escalofríos constantes, los músculos me dolían y no podía dejar de toser. Literalmente no pasaban más de 5 segundos sin que me ahogara con mi propia respiración. Hablar me dolía, respirar me cansaba. Aún así, había aceptado una responsabilidad antes de enfermarme y no podía echarme atrás. Una amiga y compañera de trabajo se había ido de viaje por las fiestas y me pidió que cuidara a su gata. Era una gata mayor y necesitaba medicación diaria, así que no podía quedarse sola. Acepté porque vivía relativamente cerca de mi trabajo. Cuando me enfermé, pensé en cancelar, pero me sentí culpable. No quería dejarla sin ayuda. Además, había otro detalle importante. Hacía semanas que hablaba con un amigo sobre retomar 2 actividades que ambos amábamos en la secundaria: tenis y boliche. Yo había guardado mis raquetas y mi bola de boliche en casa de mi padre, porque el dormitorio universitario donde vivía era tan pequeño que apenas cabía yo. Vivo en una ciudad grande, estudio ahí, y no tengo auto, me muevo exclusivamente en transporte público. Ese año, por estar enferma, no pude ir a casa de mi padre para Acción de Gracias, pero sabía algo muy claro. Si no recogía mis cosas ese día, pasarían meses antes de que pudiera hacerlo. Solo voy a su casa un par de veces al año. Así que, contra toda lógica, decidí hacerlo igual. Mi plan era sencillo en mi cabeza. Tomaría el tren ligero hasta una estación cercana a su casa. Mi hermano me alcanzaría mis cosas. Luego, al regresar, bajaría antes para tomar un autobús hasta la casa de mi amiga y darle la medicina a su gata. No conté con una cosa: el transporte público. Donde vivo, el sistema ya es irregular de por sí, pero esa noche parecía burlarse de mí. Mientras esperaba el autobús, mi teléfono decía que llegaría en 1 minuto y nunca aparecía. Actualizaba la aplicación y de pronto decía que el siguiente llegaría en 15 minutos. Eso pasó una y otra vez. Para poner todo en contexto, yo tenía 19 años, medía alrededor de 1,60 metros, estaba enferma y cargaba una bola de boliche de más de 6 kilos, varias raquetas de tenis, una mochila y una bolsa con sobras de Acción de Gracias. Cada minuto que pasaba, sentía que mi cuerpo se rendía un poco más. Esperé más de 30 minutos. Eran cerca de las 9 de la noche. El paradero estaba completamente vacío. No había nadie más, ni una sola persona. Mientras miraba el teléfono con frustración, un auto se detuvo cerca del paradero. Dentro había varios hombres. Parecían estar en sus 20s. Hablaban en otro idioma y se reían entre ellos. No me preocupó. Pensé que simplemente estaban dejando a alguien. Después de unos minutos, el hombre bajó del auto y el vehículo se fue. Yo estaba sentada un poco alejada del banco principal porque no dejaba de toser y no quería estar cerca de nadie. Aún así, el hombre caminó directamente hacia mí y se sentó justo a mi lado. Me incomodó, pero no reaccioné. A veces la gente no entiende el espacio personal. Seguí mirando mi teléfono, revisando la llegada del autobús, levantando la vista cada vez que veía luces a lo lejos. Pasaron unos minutos. Entonces lo sentí. Algo tocó mi hombro. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, el hombre se levantó y me rodeó con el arma, apretándome contra él. No fue un gesto torpe ni casual, fue firme, invasivo. Mi mente se quedó completamente en blanco. No grité, no me moví, no reaccioné. Mi cuerpo simplemente se congeló.
Murmuró algo parecido a preguntarme si estaba bien. Con la voz más baja que pude, le dije que sí, que estaba bien, que solo esperaba el autobús. Después de lo que se sintió como una eternidad, me soltó y volvió a sentarse. Las alarmas en mi cabeza estaban gritando, pero traté de racionalizarlo. Tal vez escuchó que estaba tosiendo. Tal vez pensó que me sentía mal. Tal vez creyó que necesitaba ayuda. Sabía que esas excusas no tenían sentido. Era un hombre de más de 1,80 m de altura, fácilmente el doble de mi peso. Llevaba una especie de bandana cubriéndole parte del rostro y estábamos completamente solos. No quería provocarlo. Unos minutos después, el hombre volvió a levantarse. Esta vez no dudó. Me rodeó otra vez con el arma, pero ahora su agarre fue más fuerte. Sus dedos se cerraron con firmeza sobre mi hombro y sentí como su cuerpo se inclinaba hacia mí. Empezó a pasar su mano lentamente por mi espalda, de arriba hacia abajo, como si tuviera todo el derecho de tocarme. Yo seguía sin moverme, no porque no quisiera, sino porque no podía. El miedo me había paralizado por completo. Solo pensaba en no hacer nada que pudiera enfurecerlo. Llevaba una chaqueta gruesa y eso fue lo único que me dio un mínimo de alivio psicológico. Miraba la calle desesperadamente. Entonces vi las luces del autobús. No me moví hasta que estuvo lo suficientemente cerca. Cuando por fin se detuvo frente al paradero, me deslicé fuera de su agarre y dije, casi en un susurro: «Mi autobús ya llegó». Él respondió algo en voz baja. No entendí las palabras, pero el tono dejó algo muy claro. Iba a subir conmigo. Cuando subí al autobús, tomé una decisión rápida. Me quedé de pie a propósito. Sabía que por su tamaño tendría que sentarse. Si yo me sentaba primero, él se sentaría a mi lado. No quería eso. Necesitaba distancia, aunque fuera mínima. Lo vi sentarse cerca. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Le escribí a una amiga, sin saber muy bien qué decirle. Pensé en llamar a la policía, pero apenas podía hablar sin toser. Además, tenía miedo de que él me escuchara. No sabía si tenía un arma, no sabía de qué era capaz. Mientras el autobús avanzaba, empecé a planear. Sabía que no podía ir a la casa de mi amiga. No sabía si el grupo de hombres que lo dejó estaba involucrado. Necesitaba un lugar con gente, con cámaras, con seguridad. Entonces lo supe. La parada anterior a la casa de mi amiga era mi trabajo. Yo trabajaba en un restaurante dentro de un centro comercial grande, lleno de cámaras y con seguridad privada. Aunque las tiendas cerraban a las 9, mis compañeros todavía estarían ahí haciendo el cierre. Conocía el lugar, sabía dónde correr, sabía a quién pedir ayuda. Cuando el autobús se detuvo, bajé. Él bajó exactamente al mismo tiempo. Apenas tocamos la acera, volvió a agarrarme del hombro. Esta vez su agarre fue mucho más fuerte. Sus dedos se clavaron como si no tuviera intención de soltarme. Empecé a caminar lentamente. Cada paso era calculado. No podía correr todavía. Si corría demasiado pronto y no llegaba, no sabía qué haría. Todo mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba completamente enfocada en una sola cosa: llegar a esa puerta. Cuando el centro comercial apareció frente a mí, sentí una mezcla de esperanza y terror. Pensaba, ¿y si no hay nadie? ¿Y si la puerta está cerrada? ¿Y si no llego a tiempo? Entonces lo vi. La puerta del área de basura estaba abierta. 2 compañeros estaban ahí, hablando, con la puerta trasera del restaurante abierta. Detrás de ellos, sentí que su agarre se aflojó apenas. Fue el momento. Me solté. Corrí. Pasé junto a mis compañeros y con la voz rota por la tos y el miedo, apenas pude decir: «Ese hombre me está siguiendo». La puerta se cerró de golpe. No pasaron ni 2 segundos cuando el picaporte empezó a sacudirse violentamente. Luego vinieron los golpes, fuertes,
Desesperados, llamamos a seguridad del centro comercial. Desde adentro, lo vimos caminar de un lado a otro frente al restaurante, como si buscara otra entrada. Durante un momento eterno, pensé que iba a romper el vidrio. Después se dio la vuelta y entró a una heladería justo enfrente, como si nada hubiera pasado. Cuando llegó seguridad, me hicieron algunas preguntas. Yo temblaba, apenas podía hablar. Uno de mis compañeros se ofreció a acompañarme hasta la casa de mi amiga para que pudiera darle la medicina a su gata y luego me llevó a mi casa. Días después, mi gerente me dijo que seguridad quería saber si deseaba presentar cargos. No sabía qué hacer. Dije que no estaba segura, que al menos quería saber quién era ese hombre y qué decía que estaba haciendo. Esto ocurrió a principios de diciembre, hace 2 años, cuando decidí conducir hacia las montañas para visitar a un viejo amigo al que no veía desde hacía mucho tiempo. Para esta historia usaré nombres ficticios. Mi nombre es Jeremy y el de él será Scott. Scott y yo habíamos sido amigos desde la secundaria. Éramos cercanos, pero después de graduarnos, la vida nos llevó por caminos distintos. Yo me quedé en la ciudad, en Nueva York, trabajando. Él se mudó con su familia a un pequeño pueblo de montaña. Nunca peleamos ni dejamos de hablarnos de golpe. Simplemente nos fuimos distanciando, como pasa muchas veces. Por eso me sorprendió cuando de la nada me escribió y me dijo que debería ir a visitarlo un fin de semana. Decía que el invierno hacía que el lugar se sintiera más rústico, más tranquilo. Me sentí nostálgico. Pensé que sería una buena oportunidad para reconectar. El viaje fue largo. Conducía más lento de lo normal porque las carreteras estaban cubiertas de hielo. Había muy pocos autos. El sol se puso alrededor de las 4 de la tarde, como suele pasar en diciembre, y cuando finalmente llegué a la zona donde vivía Scott, ya estaba completamente oscuro. Vivía en una de esas casas de madera antiguas, construidas en la ladera de la montaña. Había pocas casas alrededor, todas bastante separadas entre sí. Era una zona tranquila, ideal para esquiar, si supiera esquiar. Cuando estacioné y él salió a saludarme, lo primero que noté fue que algo no estaba bien. No sabría explicar qué exactamente, no era solo que no lo veía desde hacía años. Su forma de hablar era diferente, más lenta. Se detenía a mitad de las frases, como si olvidara lo que iba a decir. Me ayudó a entrar mi bolso y pasamos a la casa. Por dentro hacía calor, pero el lugar se sentía vacío. Había muy pocos muebles. Un sofá, una mesa, un par de sillas y algunas decoraciones antiguas en las paredes. Me dijo que podía dormir en el sofá que se convertía en cama. Acepté. Frente al sofá había un pasillo largo y oscuro que conducía a un baño y 2 recámaras de invitados. Me explicó que era la casa de sus abuelos, que habían fallecido recientemente y que ahora él vivía solo ahí. El pasillo no tenía ninguna luz encendida al fondo. Las puertas estaban abiertas. Desde el sofá, lo único que se veía era un rectángulo negro que parecía tragarse la luz del salón. No era lógico, pero me incomodó. Esa primera noche hablamos un poco sobre el pasado, pero la conversación se sentía forzada. Scott casi no hacía contacto visual. Se quedaba mirando hacia el pasillo más de lo normal. Yo traté de convencerme de que vivir solo en la montaña durante años podía volver raro a cualquiera. Cuando llegó la hora de dormir, él subió a su habitación y yo preparé el sofá. Dejé una luz encendida cerca del pasillo. Me sentí un poco ridículo, pero ese pasillo me ponía nervioso. Me dormí, pero alrededor de las 2 de la madrugada me despertó un ruido. Pasos. Pasos rápidos, como alguien corriendo de un lado a otro en el piso de arriba. Iban y venían, corrían, se detenían, volvían a correr. Duró unos 20 segundos. Luego, silencio absoluto. Esperé escuchar una puerta, una voz, algo, pero no hubo nada. Tardé en volver a dormir. El segundo día fue aún más extraño. Scott estuvo distraído todo el día, casi no hablaba, apenas comía. Cuando le preguntaba si estaba bien, solo asentía con la cabeza. Empecé a preguntarme por qué me había invitado si ni siquiera parecía querer conversar.
Lo vi caminar por ese pasillo al menos 5 veces durante el día. Nunca lo seguí. Supuse que iba al baño, aunque nunca escuché una descarga. Esa noche llegó una tormenta de nieve. El viento golpeaba la casa con fuerza. A mí, curiosamente, me gustaba esa sensación. Me quedé con el teléfono un rato y luego me dormí. Otra vez, alrededor de las 2 de la madrugada, desperté. Esta vez escuché un sonido distinto. Un arrastre suave, como si algo rozara el piso de madera. Venía del pasillo. Luego se detuvo. Y entonces, un golpecito en la pared detrás de mí, como si alguien hubiera tocado con un dedo. Miré hacia el pasillo. Estaba completamente oscuro. No me levanté. Me giré y traté de convencerme de que era una casa vieja. Eventualmente me dormí. Pero la tercera noche fue la que me hizo entender que algo estaba profundamente mal en esa casa. Para entonces ya me sentía incómodo incluso estando despierto. Scott me observaba demasiado tiempo sin decir nada, como si estuviera esperando que yo notara algo o que preguntara algo que él no quería responder. Seriamente pensé en irme antes, pero la tormenta de nieve seguía empeorando y las carreteras no eran seguras. Después de cenar, Scott se fue a dormir temprano. Yo me quedé un rato más en el sofá mirando el teléfono, preguntándome por qué había venido. Todo el viaje había empezado a sentirse como un error. Apagué el teléfono y cerré los ojos. No sé exactamente a qué hora desperté, solo sé que fue otra vez alrededor de las 2 de la madrugada. Abrí los ojos, pero mi cuerpo no respondió. Intenté mover los dedos. Nada. Intenté girar la cabeza. Nada. Intenté hablar. No salió ningún sonido. Estaba completamente despierto, pero atrapado dentro de mi propio cuerpo. En ese momento pensé en la parálisis del sueño. Había escuchado sobre eso antes, pero nunca me había pasado. Intenté mantener la calma, repetir en mi mente que no era real, hasta que algo empeoró todo. Vi movimiento al fondo del pasillo. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando por la oscuridad, pero poco a poco una figura se hizo clara. Era Scott. Estaba de pie, justo al final del pasillo, completamente inmóvil. No podía verle la cara, estaba oculta por la sombra. Sus brazos colgaban a los lados, rígidos, como si hubiera estado ahí durante mucho tiempo, observándome. El miedo fue inmediato y absoluto. Quise gritar su nombre, no pude. Quise moverme, no pude. Solo podía mirarlo. Se quedó así durante lo que se sintió como una eternidad. Luego, lentamente, giró el cuerpo hacia la derecha y caminó hacia la habitación del fondo del pasillo. Desapareció en la oscuridad. Poco después recuperé el control de mi cuerpo. Me senté de golpe, empapado de sudor, con el corazón golpeándome el pecho. Traté de convencerme de que había sido una alucinación. La parálisis del sueño puede hacerte ver cosas, eso me repetía. Pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. En voz baja llamé a su nombre. Scott. No hubo respuesta. Contra todo instinto de supervivencia, me levanté y caminé lentamente por el pasillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Entré a la habitación donde lo había visto entrar. Estaba vacía, excepto por una cosa. En la esquina, cerca de la ventana, había alguien de pie mirando hacia afuera. Solo veía la silueta. No sabía si era Scott o alguien más, pero la presencia era tan intensa que sentí que el aire se volvía denso. Retrocedí lentamente y luego corrí escaleras arriba. Encontré a Scott dormido en su cama. Lo desperté bruscamente. Se veía confundido, molesto, como si ni siquiera entendiera por qué lo estaba despertando. Le dije lo que había visto. Le rogué que bajara conmigo. Se negó. Ni siquiera quiso mirar hacia las escaleras. Su expresión cambió. No parecía sorprendido, parecía resignado. Le pregunté directamente: Scott, ¿quién está abajo? Él miró y se encogió de hombros. Eso fue suficiente. No me importó la nieve, ni la hora, ni nada más. Bajé rápido, tomé mis cosas y salí de esa casa. Mientras arrancaba el auto, cometí el error de mirar hacia atrás. En la ventana de la habitación del fondo del pasillo, vi una silueta observándome.
nunca volví. Después de ese fin de semana, Scott dejó de responder mis mensajes, y cuando amenacé con pedir un chequeo policial, solo respondió: «Estoy bien». Nada más. Ese no era el Scott que conocí, y lo que sea que está en esa casa, no quiero volver a saber de ello.